Muy buenos días. Ricardo Bortolossi lo saluda de la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Jorge, muchas gracias por atendernos. No hay por qué. Jorge, a ver, si yo le preguntaría por sus primeros pasos en el fútbol, por sus inicios en River Plate, ¿qué es lo que recordaría? ¿Qué es lo que me podría decir? Y me acordaría de un chico que con muchos sueños llegó a River cuando tenía 10 años y, y bueno, y de a poquito fue creciendo, fue buscando esas posibilidades que te da el fútbol de poder jugar alguna vez en primera y bueno, después de mucho trabajo, de mucha Ujú, constancia, tener la oportunidad de jugar en primera con el club que uno quiere y poder debutar con esa camiseta, ¿no? La ujú, verdad que fue muy lindo todo lo que viví, porque conocí mucha gente, conocí que actualmente que todavía seguimos hablándonos, que son los amigos de ese equipo que era mi categoría, y bueno, y tuve la suerte de jugar en el lugar que yo quería, que era ujú. en primera de River. ¿Y si usted llegó a través de una prueba, lo recomendó a alguien? ¿Cómo fue su llegada a River? No, acá yo vivo en Ujú, Bernal, que es ujú, Quilmes, en el sur ujú, de Buenos Aires, ujú, y bueno, hacían campeonato nocturno, yo tenía 9 años, que ya jugaba para un equipo llamado La Espumita, y bueno, alguien nos vio jugar, a muchos de esos chicos de esos torneos se hacían torneos nocturnos, y hablaron con mi papá y otros padres de otros chicos, y ahí donde lo convencieron a mi papá para que me lleve a River, y bueno, y ahí empezó toda mi historia, ¿no? ujú. A partir de ahí, con 10 años llegué al club y de ahí en adelante ya no me fui más. ¿Su papá era hincha de River? ¿Mi papá? Sí. Ah, No, era de San Lorenzo. bueno. Pero igual, uno por ahí dice River, no hace falta mucho para convencerlo. Y sí, Ujú. lo que pasa es que era un monstruo, Sí, y bueno, y cuando le dijeron, pero lo que pasa es que uno por ahí cuando tenía esa edad no tiene tanta conciencia de lo que claro. significa estos equipos. Al Ujú, llegar a River y ver ese monstruo, ahí donde uno siempre dice se enamoró a primera vista. Entonces ujú, eh, fue fue algo que me choqueó porque no conocía el estadio, entonces yo cuando llegué era algo para mí soñado, ¿no? ujú. ¿Y siempre jugando en la misma posición en las inferiores o lo iban rotando de lugar? No, Ujú, yo jugaba de lateral izquierdo, ujú, y cuando llego al club, a River, me colocan del otro lado, de ujú, lateral derecho, así ujú, que ahí empezó mi historia. Yo llegué jugando como lateral izquierdo, pero bueno, hice toda mi carrera y toda mi historia como lateral, ¿no? Yo ujú, no jugué de otra cosa en River. ujú. ¿Y cuesta mucho por ahí cuando tienen que ponerlo en un perfil distinto? ¿La adaptación en su caso fue más rápido que en otros casos? Sí, bueno, porque Ujú, era mi pierna favorable, yo soy ujú, del derecho, ujú. yo por ahí jugaba del otro lado y me sentía cómodo, pero para poder atacar o para Claro. poder pasar, cuando uno pasa a atacar, el perfil era mejor por ese lado, así que Ujú, no me costó. ujú. Después tuve la suerte de jugar también en primera en esa posición Claro. cuando hacía falta, Ujú. pero ya te digo, no me favoreció el cambio seguro por el perfil. Claro, muchos por ahí prefieren jugar con el perfil cambiado para que le quede más cómodo para el remate al arco. Sí, Ujú, pero lo que pasa es que casi siempre en River buscaban a alguien que juegue claro. con su perfil, que era con la pierna Ujú, zurda, ¿no? ujú, Pero históricamente, más o menos en esa época, era los que jugaban por ese lado eran todo derechos. No sé, ujú, te puedo hablar del Gorrión López, de Tarantini, de Larticochea, Jorge García. Todos los que jugaban más o menos de lateral izquierdo tenían el perfil cambiado, ¿no? ujú, Después, bueno, hubo otros
como más adelante, después Sorín, Placente, Claro. ya eran zurdos, pero Ujú, en aquella época por ahí se jugaban con el perfil cambiado. ujú. Y cuando va llegando sí, El loco Enrique también, claro. zurdo. Cuando va acercándose el momento de llegar a Primera División, de poder ver que tiene chance de llegar a Primera División, ¿cómo se maneja la ansiedad, Jorge? Y es difícil, ¿no? Es Ujú, difícil saber que está cerca de conseguir lo que uno soñó toda la vida, ujú, pero bueno, es un poco con la ayuda en aquella época, ¿no? De la familia y de estar tranquilo y sabiendo que uno buscó esa posibilidad toda la vida. Hoy por ahí es un poco más, eh, hay profesionales como ujú, para a poder ayudar, en este caso hablamos de psicólogos, de que están cerca de los chicos como para manejar también esa ansiedad que se tiene de estar tan cerca de conseguir lo que uno soñó durante toda su vida, ¿no? ujú. ¿Y qué es lo que recuerda en particular de ese momento del debut? Y fue un debut bastante raro, Ujú, porque yo no estaba concentrado, yo venía del servicio militar, estaba claro. en mi casa, y bueno, alguien que antes no había, yo no tenía teléfono, me fueron a buscar a mi casa, un señor que trabajaba en las inferiores de River, así como empleado de fútbol amateur, y me fue a buscar, me dijo que tenía que ir a concentrar, que prepara el bolso. Cuando llegué, yo iba a ir al banco, el Conejo Tarantini que iba a jugar no pudo hacerlo porque se descompuso, entonces me tocó debutar, y en ese partido debuto con un gol en contra. Es, sí, y el Pato todavía que trabajamos juntos me Sí. carga que se lo hice a él. Y bueno, perdíamos 1-0 con el gol mío. Después, bueno, los muchachos me tranquilizaron, desde qué sé yo, Pedro González, JJ, todos los que jugaron ese día me dijeron: tranquilo, pibe, seguí jugando. Y bueno, por suerte lo pude hacer y terminamos ganando 6-1 a Argentinos Juniors. Ujú, Pero el golpazo del debut fue ese, ¿no? El gol en contra, que también me sirvió. Pienso, ujú, yo siempre digo, mirando un poco a la distancia, decir, bueno, eso también me forjó, como diciendo: si tenés personalidad, seguís jugando, y si no, te vas. ujú, Y tuve la cabeza como para poder seguir jugando, y después del tiempo me dio la razón, ¿no? ujú. Hace un tiempo tuve ocasión de dialogar con Filiol, una persona muy amena. ¿Tenía relación distinta con usted, diferente por el hecho de venir ambos de Quilmes, de la misma zona geográfica? Y lo que pasa es que el Pato ya Claro, era grande, era, era un monstruo, ¿no? sí. Sí, pero ya era Campeón del mundo ya campeón, era, campeón del mundo, claro. sí, sí, sí. Yo debuté en el 81. Ujú, Después yo tuve la suerte de estar con ellos ujú, en la selección mayor, y nos conocíamos, pero bueno, él era eso, sí, que trataba bárbaro porque te aconsejaba, pero era exigente también, ¿no? ujú, Eso está bueno para todos los chicos, que saber que esa clase de jugadores no regalaban nada, ¿no? Porque uno ujú, lo veía entrenar al Pato y era una cosa de loco verlo entrenar. ujú. ¿Y qué jugador admiraba a usted y quería parecerse cuando usted era chico? El Conejo Tarantini, Sí, Tarantini. Y después lo tuve de compañero. sí. Después tuve la suerte de tenerlo de compañero, Ujú, fue mi ídolo, ujú, y la verdad que pareció un monstruo. ujú, Por ahí no sé si tuvo el reconocimiento que se merece, ujú. pero para mí fue de esos jugadores admirables, ¿no? Y tuvo ocasión de Por- decírselo personalmente, me imagino. Sí, sí, Ujú, sí, yo a veces que lo ujú, veo, las veces que nos vemos, ujú. le pido una foto siempre, y lo trato de usted todavía. Todavía. Yo, Ujú, sí, sí, no, ujú, no pude sacarme eso, y él me dice: todavía me trata de usted. Pero la verdad, la admiración por él fue de esos jugadores que para mí, eh, ya digo, es reconocido, pero creo que
no tuvo el reconocimiento que se merece por lo jugador que fue y más siendo campeón del mundo, ¿no? Uh-huh. Y al principio a usted le tocó una etapa no muy buena en River, bastante dura, a pesar de que había salido campeón en el 81, después hubo varios años donde River no conseguía logros, incluso, si no recuerdo mal, había estado hasta peleando por permanecer en la categoría. No fueron buenos momentos al principio en lo institucional para River. No, yo tuve la suerte de por ahí el comienzo lindo, porque claro. ni bien fui al Mundial Juvenil, cuando volví ya a Ángel Labruna, que me había hecho debutar, ya no estaba Alfredo Di Stéfano como entrenador, y cuando llego yo, River estaba jugando las semifinales, antes se jugaban 2 partidos, después la final. Y bueno, ahí me hizo concentrar y empecé a jugar esas, yendo al banco, esas semifinal, primero con un partido con Central, después con Independiente y la final con Ferro, y fui al banco todos los partidos y entré contra Independiente por el Beto Alonso en cancha Independiente, y me toca dar la primera vuelta olímpica. Claro. Después, como decís vos, fue difícil, se fueron todos los jugadores, digamos, que habían ganado todo. En este caso yo hablo de JJ, de Pasarela, que los vendieron, que se fueron. Y ya después River empezó a cambiar de jugadores, hasta que, como decís, hubo un tiempo que hasta tenía problemas con el descenso, hasta que llega Santilli como presidente, y ahí cambió un poco todo. River contrata primero a Cubilla, donde por ahí no se hace se llega a una semifinal o una final con Ferro. La pierde. Después viene el Bambino Veira, y ahí un poco cambió toda la historia, ¿no? ¿Qué sintió la primera vez que vio en un entrenamiento, que lo vio en acción a Enzo Francescoli? Yo lo conocí a Enzo porque... ¿Del Sudamericano? En el Sudamericano. Claro. Y yo todos me preguntaban que cómo era, porque la verdad yo lo habíamos sufrido, porque la verdad que un jugador de esos que bárbaros, y yo lo conocí un poco de haberlo enfrentado, pero después cuando uno lo veía en el día a día, más allá de que le costó un poco la adaptación primero, hablo yo de las primeras épocas, que el equipo en sí no estábamos bien. Después, cuando tuvo el respaldo de un equipo detrás, pudo demostrar todo lo que se esperaba de él, porque la verdad en ese torneo 85-86 fue un monstruo. Hizo la verdad que fue de esos jugadores que uno esperaba ver, y la verdad que admiración solamente por el flaco, por todo lo que hizo primero en esa época y después cuando volvió. Héctor Enrique nos decía que después de la ida de Francescoli el equipo fue mucho más práctico, pero que tenían la convicción de que iban a ganar siempre. No, a ver, cambió un poco porque nosotros teníamos el equipo primero era con Morresi, más o menos de la defensa, con Neri, yo por derecha, Borelli, Ruggeri y Montenegro, después el Tolo con el Negro y Alfaro. Hasta ahí estábamos todo igual. Lo único que cuando se va Enzo cambia, entra Alzamendi por Amuchastegui para la Copa Libertadores, ¿no? Claro. El Beto por Morresi, y primero Centurión, que fue el goleador de la Copa, y después Juan, los últimos 3 partidos, pero bueno, el pelado fue el goleador de la Copa, ¿no? ¿Cómo se vivió? Ese es un poco, Perdón. Ese es un poco el cambio, ¿no? Perdón. Y después los últimos 3 partidos también el Tano Gutiérrez entró por Cacho Borelli. ¿Cómo se vivió por dentro la ida del Beto Alonso a Vélez? ¿Fue un impacto para el plantel, para el club en general, que un ídolo de la talla de Alonso tenga que emigrar por conflictos quizás internos con algún entrenador?
y bueno, fue duro en ese momento porque todo el mundo no entendía qué pasaba. River, Ujú, no me acuerdo de dar la vuelta olímpica y la gente gritaba sí por River, pero gritaba ujú, mucho más por el Beto Alonso, ¿no? ujú, Que, que, que la verdad a mí eso también me- yo era chico, por eso digo, era todo nuevo y escuchar eso era un poco, llamaba mucho la atención, pero bueno, el cariño y el amor que le tenían al Beto era algo que llamaba mucho la atención por ver eso, ¿no? Que el ujú, gritaba por el Beto y no darle campeón. ujú. ¿Qué le dio Beira al equipo? Yo creo que nos convenció Ujú, de que podíamos, porque uno siempre cuenta la anécdota, creo que la contamos mucho, todo lo de aquella época, que cuando él llega, nosotros no estábamos bien en promedio, como te dije recién, claro. y él escribe en el pizarrón, un pizarrón grande que había en la entrada del vestuario, que dice con sacrificio y humildad, este equipo puede quedar este grupo puede quedar en la historia del club. Ujú, Y nosotros decíamos, nos miramos asombrados como diciendo, nosotros tenemos que pelear hoy para claro. no descender, pero eso es un poco lo que él tenía, ¿no? Ujú, Te convencía de que podías, tenía algo que para los entrenadores es fundamental, que los jugadores que por ahí no le tocaba jugar estaban tan bien como los que por ahí nos tocaba en ese momento. Entonces, ujú, eso es muy difícil de conseguir. ujú. Pero bueno, por eso digo, ese grupo fue de esos que eran muy unidos, que tenían mucho compromiso, tanto los que nos tocaba como los que no le tocaba jugar, y eso la verdad que hizo que se hiciera fuerte y a la hora de jugar se notaba, ¿no? Ujú. Y aquel equipo del 85-86 era realmente una máquina. ¿Se puede disfrutar viendo el fútbol desde adentro de la cancha o está tan concentrado que eso queda para después? No, yo siempre digo que a mí me hacía disfrutar, yo Ujú, ver jugar a esos jugadores y me hacía disfrutar. Y, a ver, uno también lo intentaba y lo hacía desde su rol, pero ver a esos jugadores y las cosas que hacían a uno no lo dejaba de asombrar. ujú, Entonces, seguro que es un disfrute. Yo creo que ese equipo fue de esos, yo hablo del que ganó el torneo, ¿no? ujú, Porque éramos muy fuertes defensivamente, pero a la hora de atacar llegábamos con mucha gente también, ¿no? ujú. Fue el equipo más goleador y la valla menos vencida, o sea, tenía un equilibrio que era en todo equipo fundamental. Y nosotros lo pudimos conseguir tanto cuando defendíamos como cuando atacábamos. Ujú. Dio la sensación de que el equipo que ganó la Libertadores fue de menor a mayor, que alcanzó el máximo nivel quizás ya en las instancias finales. ¿Es así, Jorge? Sí, sí, Ujú, por eso digo, ujú, fue creciendo y a medida que se fue también, porque como te dije recién, había ujú, arrancado más o menos como el del torneo, porque el ujú. primer partido lo Boca. juega creo que lo juega Morresi Ujú, y Amuchaste, y ya ujú, después a los otros partidos cuando empezamos a jugar en Uruguay ya cambia, ya entra el Beto y entra Antonio, y ahí un poco empieza a cambiar la forma, ¿no? ujú, Eh, si bien yo tenía la libertad de pasar al ataque y era un poco un equipo que, no digo que esperaba, pero se hacía más fuerte en defensa y salía muy rápido, como decía el Bambino, de contragolpe ofensivo, ¿no? ujú. ¿El cruce con Argentinos Junior fue quizás el de mayor sufrimiento? Sí, Ujú, ujú, sin duda fue, yo digo que fue un partidazo. ujú,
que cualquiera de los dos que pasaba lo merecía. Pues uno todavía ve ese partido y así en forma de broma decimos no da miedo perderlo, porque ellos tuvieron muchas ocasiones y nosotros también. Por eso digo, fue de esos partidos que los dos equipos intentaron ganar, ¿no? La verdad que fue un partidazo. ¿Y se siente por ahí el peso, la presión de las dos finales anteriores de River perdida en Copa Libertadores? Si bien obviamente usted no era parte, pero ¿se siente esa presión o ustedes salieron decididos a jugar sin importar otra cosa? No, nosotros, a ver, más allá de la historia y que todo lo que venía atrás, porque River se le había hecho esquivo durante mucho tiempo esta Copa, ¿no? Pero nosotros sabíamos que era una nueva historia, que nosotros podíamos quedar en la historia. Entonces, a partir de ahí era el convencimiento de decir, nosotros podemos. Entonces, eso fue lo que nos motivó como para decir, podemos ser los primeros en la historia en ganar la Copa Libertadores. Y el convencimiento que teníamos era grande. Entonces, a la hora de jugar las finales, estábamos muy convencidos que lo podíamos hacer. Y quizá... bueno, tuvimos la suerte de poder ganar el primer partido en Colombia, donde América no perdía. Creo que estuvo como 5 años sin perder. Nosotros fuimos y le ganamos. Y después ganarlo acá de local ya fue para todos nosotros una gran emoción. En la previa para la prensa el favorito era América de Cali, Jorge. Y lo que pasa es que tenía en ese momento el América era un equipo muy fuerte económicamente y tenía muchos jugadores extranjeros en el equipo y los colombianos eran de selección, entonces era un equipo muy fuerte. Pero bueno, nosotros tuvimos la personalidad como para ir allá y ganar y después acá definirlo. Pero sí, era un equipo de esos muy duros y en la cancha se veía el porqué, ¿no? Y que para la revancha no esté Gareca, que ustedes conocían bien, ¿era una especie de alivio o no importaba para ustedes? Gareca jugó en la revancha. Sí, o fue expulsado en ese partido que fue expulsado. Sí. Claro. Sí, él lo expulsaron junto con Alejandro Montenegro. Pero sabíamos lo que él había estado con nosotros antes de irse a Colombia, y sabíamos lo que significaba el Flaco en ese equipo y como rival, ¿no? La verdad que, pero todo el equipo tenía grandes jugadores, estaba Willington Ortiz, estaba Cabañas, que era un jovencito y que había estado en otros equipos importantes de afuera, entonces tenía Falcioni, tenía un montón de jueguisquia, la verdad, y era un equipo durísimo, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte del convencimiento de saber que podíamos, y bueno, a la hora de jugar ya nosotros sacando la diferencia allá en Colombia, acá de local sabíamos que no se nos podía escapar. ¿Qué recuerdo le quedó de Juan Gilberto Funes? Y el mejor, fue, no solamente uno lo recuerda como jugador, sino también como un tipo de esos queribles, de una persona que uno lo veía en los entrenamientos y también veía que se divertía. Entonces fue una pena todo lo que pasó y que se haya ido tan joven. Enrique nos decía que el partido con Steaua Bucarest para él había sido el más difícil de su vida. Me dijo literalmente, nos pegaron un baile bárbaro. ¿Qué es lo que usted recuerda? Y que lo sufrimos, sí, es verdad. Es verdad. Era un equipo desconocido para nosotros, porque la verdad que nadie lo conocía, pero porque a ver, viendo a todo lo que hay ahora, la posibilidad de ver a los rivales y conocerlos,
antes eso no pasaba, era muy difícil saber de ese equipo. Uno recuerda la previa de los entrenamientos, el Bambino le habían llegado creo que 3 cassettes de ese equipo y él lo veía, y después cuando nosotros entrenábamos hacíamos un poco lo que teníamos, lo que nos pedía el Bambino para hacer contrarrestar todo lo que tenían ellos, ¿no? Ujú. Pero cuando llegamos allá nos cruzamos y eran tipo grandote, nada, era impresionaba. Pero después la cancha sí, no, fue durísimo. Nosotros que nos tocó jugar de defensores lo sufrimos, pero tuvimos la suerte de tener a Alberto, a Antonio, que ellos tenían algo que se distraían mucho a la hora de cometer un foul. Y bueno, ahí donde la genialidad del Beto, claro, y la lectura de Antonio para saber elegir el momento fue fundamental. Y cuando hicimos el gol, nosotros sabíamos que cuando hacíamos un gol era difícil que nos den vuelta el partido. Bueno, por suerte después, sufriéndolo, porque la verdad que lo sufrimos, pero lo pudimos ganar, ¿no? Imagino que la alegría, bueno, habrá sido muy grande y en épocas distintas. Hoy uno estaría conectado a través de WhatsApp, de distintas aplicaciones. En ese tiempo era todo llamada de larga distancia. Pero era una llamada que vos tenías que llamar, pedir a la operadora. La llamada y después a la hora y media vos tenías que estar al lado del teléfono hasta que por ahí te daban la llamada. Era más difícil. Ahora es todo, por eso digo, ahora es todo más fácil, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta eso, para hablar y comunicarse y saber y poder disfrutar con la familia era difícil, porque tampoco hubo mucha gente allá nuestra, viajó poca gente, y por eso digo, lo único que pudimos disfrutar es entre nosotros y los pocos que fueron, como para saber que estábamos acompañados, ¿no? ¿Considera que el momento de retiro de Alonso fue el ideal ese? Y fue un momento para todos duro, y la elección de él también en ese momento habrá sido lo que él sentía en el corazón, ¿no? Irse con la gloria, saber que había ganado todo y bueno, y él habrá decidido eso, pero bueno, la verdad que uno como si uno hubiese elegido ese momento, la verdad sería el ideal, ¿no? Porque después ser ídolo de como él y retirarse ganando todo es lo ideal, ¿no? ¿Cómo se disfruta un clásico en la Bombonera y en el Monumental? ¿Es muy distinto o se lo vive de la igual manera? Y no, a ver, el clásico ya es el partido especial, es un partido para mí, ¿no? Parece que es un partido especial, se juegue donde se juegue, siendo inferiores, después ya profesional. Siempre es lindo vivir y jugar un clásico, porque no te lo olvidas más. Yo dirijo chicos, le digo, lo que vivan hoy no es difícil que se vuelva a repetir. Después con los años yo me junto con los amigos de la categoría que jugábamos juntos en inferiores, y por ahí todavía nos acordamos de esos clásicos que nos tocaba vivir de chico. Por eso digo que es un partido muy lindo y muy especial, y es muy lindo vivirlo, ¿no? ¿Y cómo es cuando uno se acostumbra por ahí a ser titular y le toca ir al banco después de estar tanto tiempo como titular? Y es el fútbol, saber, el fútbol se trata de esto, es el día a día y lo que uno hizo. A ver, uno siempre se acuerda de una frase que dice: el diario de hoy, mañana ya es viejo. Entonces, es un poco eso, saber que todos los días están
están pidiendo que te exijas y que tengas que revalidar todo lo que hiciste. Entonces, es saber que tener que estar y trabajar convencido y ganarte el lugar todos los días, ¿no? La historia en el fútbol no, más allá que sea lindo y que vos te lo recuerdes, pero vos tenés que revalidar todos los días lo que hiciste. Entonces, es duro, pero bueno, es eso, es la realidad. Nos pasó, nosotros veníamos de salir campeones del mundo y bueno, cuando llega Timoteo, tanto Alejandro Montenegro como yo, nos tocó salir del equipo por decisión de Timoteo y seguir peleándola de afuera y tratar de ganarte el lugar. Y cómo, si bien fue a otro gran equipo como lo es Independiente, imagino que habrá dolido mucho la ida de River. Y yo hice toda mi carrera en River, ¿no? Ya llegaba un momento que yo ya tenía 31 años, me parece. Y yo ya pensaba que por ahí me tocaba un tiempo más y poder retirarme ahí. Pero bueno, en su momento Daniel como entrenador me habla, me dice, mira, yo quiero traer a Altamirano, y Independiente te quiere a vos. Y bueno, y ahí yo le pregunto si me quedaba, tenía posibilidad de pelearla. Me dio a entender que no, entonces uno sabía que a buen entender, pocas palabras, dice, ¿no? Entender que ya estaba, que tenía que ir a otro lugar y pelearla ahí. Tuve la suerte de ir a Independiente, donde me recibieron muy bien, y después también compartir ¿verdad? un grupo muy lindo con ese Independiente que también tuve la suerte de poder estar ahí con el equipo que gana también varios títulos en 94-95. Es un equipo realmente muy recordado porque jugaba muy bien aquel de Brindisi. Sí, la verdad que tenía grandes jugadores que con experiencia, y tenía algunos chicos que la verdad que después hicieron historia también en el club, como Gustavo López, Rambert, Carnero, Rochen, y después con Isla, Rabiotto, Luli Río, Tiburcio, la verdad, Perico Pérez, Caña, que también venía de Argentinos Juniors, la verdad que fue un equipazo también, ¿no? El Palomo Siliaga, la verdad que te estoy nombrando a todos porque la verdad lo disfruté también. Por eso vos me preguntaste si uno disfrutaba y sí. Estos equipos uno la verdad que lo disfruta. Y le compartió, y le tocó otra vez compartir con Gareca, los dos tirando los últimos cartuchos en el fútbol, quizás. Y sí, y bueno, tuvimos con el Flaco, y nosotros por ahí éramos los más grandes, por ahí no nos tocaba jugar mucho, pero por ahí éramos también un poco para los chicos, éramos un poco el cable a tierra para ellos, por ahí podíamos llegar a por ahí toda la experiencia que teníamos nosotros, pues transmitirle a ellos la tranquilidad como para jugar también estos partidos que eran a veces definitorios, porque el equipo de Miguel en 94 venía persiguiendo a Huracán durante varias fechas y no se caía Huracán, entonces tuvo la suerte de poder jugar casi una final que se dio, ¿no? Sí. El último partido, el que ganaba, era campeón, y bueno, creo que los muchachos hicieron un partidazo y fueron justo campeones. Ahora nadie se imaginó que ese partido terminara 4-0. Y sí, la verdad que, pero nosotros, yo hablo de cómo veía a los muchachos, por ahí ese partido no me tocó jugar, pero yo veía
en la concentración y lo que hacían en los partidos previos, la verdad que venía un equipo en alza y con mucha moral. Entonces, Ujú, y teniendo tan buenos jugadores como tenía, la verdad que fue contundente, ¿no? A la ujú, hora de ganarlo, pero creo que fue justo ganador. ujú. ¿Qué es lo que más le gusta de tener que trabajar con chicos? Y el día a día, Ujú, uno los ve. Yo casi siempre dirigí divisiones ujú, grandes. Un tiempo me tocó estar en infantiles, pero casi siempre dirigí cuarta, quinta, reserva. ujú, Pero hace 5 años que estoy con octava división y la verdad que uno los puede ver todos los días, puede ver el crecimiento, que cuando por ahí a fin de año lo, lo entrega al otro entrenador y puede ver eso, y la verdad eso es muy lindo, ¿no? El ujú. ver el crecimiento de los chicos después de un año de trabajo, y eso para mí es muy lindo. Y cuando le dieron aquel interinato de las últimas 3 fechas, ¿se ilusionó con poder dirigir en primera o no estaba en su objetivo eso? No, no, no. Ujú, Yo vivo la realidad. Yo sabía que ujú, River buscaba un entrenador, ujú, trataba de darle una mano en un momento difícil, porque cuando se ujú. va un entrenador y Sí. uno toma como interino, sabe que es eso. Ujú, Y bueno, traté de darle una mano al club en un momento difícil, pero no se dio. ujú, La verdad que no fue bien, pero ujú. uno daba la mano que River en ese momento necesitaba, ¿no? Ahora me imagino que se habrá sentido muy gratificado. Había muchas banderas que lo apoyaban a usted cuando tomó el equipo por esas fechas. Y sí, Ujú, sí, por eso digo que uno quería dar lo mejor. ujú, Yo me acuerdo de eso y la verdad que era muy lindo por el apoyo ujú, de la gente y por el cariño que a uno le tiene. ujú, Y por eso me dolió un poco que no nos haya ido bien por eso, ujú, porque uno quería retribuir todo el cariño y sabiendo que uno iba a dejar al entrenador que venga lo mejor posible a los jugadores, ¿no? ujú, Pero bueno, el fútbol es esto, ujú. no se te dan los resultados y bueno, pero después, bueno, de esos mismos muchachos que por ahí no estaban tan bien Ujú. cuando se fue Daniel y Salieron cuando los campeones. partidos que estuve yo, Ujú, salieron campeones. sí. Y el. Pero era un poco eso, ¿no? Ujú, Perdón, pero quería sí. decir Ujú. que uno quería retribuir todo el cariño que había recibido. Y el día del descenso de River, estando adentro del club, imagino que de lo que tiene que ver con la parte futbolística, debe ser lo más triste en su carrera. Y sí, y la verdad que uno se acuerda de esos momentos y fue Ujú, muy duro. Nunca esperó ver eso, ujú, pero el fútbol tiene estas cosas y también tiene lo otro, ¿no? Saber ujú, que después River, ujú. después de esa situación tan difícil, volvió de una manera Es verdad. eh, eh, que donde River siempre tuvo que estar en los primeros planos, y eso hace 6 años que está Marcelo. Ujú, eh, Lo pasa, ¿no? River ujú, volvió a ser el grande que fue siempre. Entonces, ujú, más allá de todo lo que dolió aquello, ujú. hoy River vive una realidad que, que uno dice, bueno, lo otro no queda atrás, pero Ujú, por suerte lo pudo volver a ser River, ¿no? ujú. Ahora, un hincha de River me dijo hace muy poco, si me dicen que vamos a volver de la misma manera y saliendo campeón como hicimos, me voy al descenso de nuevo. Usted me imagino que no debe pensar muy similar. Y yo, la verdad que Ujú, por cómo volvió y cómo ayudó a corregir un montón de sí. cosas que por ahí no estaban bien, entonces por ahí en ese sentido habrá servido, por ahí Ujú, que uno no quisiera volver a pasar por ahí, pero
como volvió River, la verdad que en ese sentido sirvió. Ujú. ¿Se valora más la vida cuando se supera una enfermedad como lo es el cáncer? Y sí, Ujú, sí, la verdad que por eso digo, son momentos que uno no espera vivir nunca. ujú, A mí me tocó, eh, y bueno, seguro que todos los días agradezco a Dios de poder estar y poder despertarme viendo a mis hijos y a mis nietos crecer ujú, y poder tener la oportunidad de, de poder estar con ellos y poder seguir trabajando en lo que me gusta. Por eso ujú, soy un agradecido a la vida y de poder estar todos los días y agradecerle a Dios un día más, ujú, porque se trata de eso, ¿no? Uno ujú, no se da cuenta hasta que por ahí pasan situaciones que por ahí uno siempre dice, ¿por qué a mí? ¿No? ujú, Y la pregunta no es ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Y ujú. bueno, a partir de ahí uno empieza a seguir viviendo, ¿no? La contención familiar es fundamental, imagino. Es fundamental, Ujú, yo siempre digo, yo tengo a mi esposa de toda la vida, nos conocimos estamos juntos, ella tenía 11 años, yo tenía 15 cuando la conocí y hasta ahora seguimos juntos y siempre gracias a ella y la contención y todo lo que, primero como jugador de fútbol y ahora como siempre tuve la suerte de tenerla ella a mi lado y eso es fundamental, ¿no? Para estas situaciones que uno vive. ¿Mm? Para ir terminando, ¿qué se siente cuando por ahí uno escucha determinados formadores de futbolistas decir que los jugadores tienen que tener una altura superior a 1,80 m? Cada uno tiene su libro, qué sé yo. Yo digo los que juegan bien, Sí. si fuera así, Maradona, Messi, no Ujú. podrían haber jugado, pero Ujú. yo digo que el jugador es, sea el tamaño que tenga, si juega bien, después a la hora de jugar es el que te da la razón. Después, Ujú. por eso digo, cada uno tiene su librito y después ahí la verdad la tienen los jugadores en la cancha. Ujú. Y El a ellos apodo, después, sí. No, el apodo tapón le ¿cómo? pusieron en River. No entendí, El perdón. apodo tapón le pusieron en River. Sí, Ujú, sí, sí. Yo, los jugadores, yo te hablaba hoy de mi categoría, ujú. que era la categoría 62, un día nos encontramos todos hablando y cada uno empezó a poner apodos y uno me mira y me dice, mira, este parece un taponcito, y a partir de ahí ya el apodo trascendió al nombre, ¿no? Ujú, Fue, ya que ya me conocen más por tapón que por ahí por mi propio nombre. ujú. Bueno, Jorge, le agradezco mucho por esta entrevista, por este contacto. La verdad, muy linda charla la que hemos tenido. Le mando un abrazo muy grande, un agradecimiento y le deseo que termine de la mejor manera este fin de semana y que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda. Bueno, le agradezco mucho el llamado y bueno, saludo a toda la gente de Santa Fe y bueno, el cariño a toda la gente de River, que siempre lo recuerda uno con cariño y eso para uno es muy importante, ¿no? Ujú. Un abrazo muy grande, Jorge. Hasta luego. Abrazo grande, chao, buenos días. Jorge, el tapón gordito.